Vamos a empezar. Ok, muy bien, mis hermanas. Bienvenidos, mis hermanos también del Zoom. Estamos muy contentos de que el Señor nos da la oportunidad nuevamente de estar juntos para estudiar la palabra del Señor en el estudio de hoy, que será acerca del libro de Daniel. Vamos a estar en el segundo capítulo de Daniel y pues también estoy contenta porque puedo poner en la pantalla la información de Tesoros del Cielo para que ustedes compartan con sus familiares. Tenemos un canal de YouTube y puede poner Tesoros del Cielo 3 en YouTube y ahí va a salir nuestro canal y con todos los estudios que hemos tenido a través de los años, si el Señor permite. Estamos en nuestro octavo año, entrando ya para el noveno. Y ha sido una gran bendición que a través de estos años hemos podido estudiar las escrituras y hay diferentes temas, dependiendo cuál sea su interés, ¿no? Hay un estudio acerca de la esperanza, un estudio acerca de cómo interpretar las escrituras, hay el estudio de Apocalipsis, está el estudio del fruto del Espíritu, hay un estudio acerca del libro de Ruth, hay diferentes estudios. Hay el estudio del vigor espiritual, que fue el que estudiamos el año pasado. Así que hay mucho material para edificación, así que ustedes exploren ahí. Hay también una sección de alabanzas donde tenemos música en el Señor, ¿verdad? Diferentes hermanos participando y pues es de bendición todo lo que el Señor nos da a través de su palabra. Así que los animamos a que se inscriban, se suscriban, es la palabra, se suscriban al canal de Tesoros del Cielo 3 y también le pongan likes. Gracias al Señor hemos visto este estudio de Daniel, ha tenido una gran recibimiento y está siendo visto por varios hermanos en diferentes lugares, diferentes países también, y es una gran bendición eso, saber la gente quiere saber de los últimos tiempos y el Señor nos ha revelado lo que va a pasar y es algo muy importante, ¿no? Estar apercibidos, preparados, estar vigilantes, como dice la palabra, ¿no? Sabiendo que los días son malos y conociendo las tácticas del enemigo y conociendo el plan de Dios, estamos seguros, ¿no? Así que ahí está en sus pantallas, youtube.com. Ahora hay uno nuevo. Antes era la C de canal Tesoros del Cielo, pero ahora ya no es así. Ahora nomás pueden poner Tesoros del Cielo 3 o @Tesoros del Cielo 3 y sale directo al canal. Así que vamos a empezar y voy a compartir mi pantalla para mis hermanas del Zoom. Después pueden ver en el YouTube la la clase ya con las figuras o con los versículos ahí en sus pantallas. Así que Daniel 2 es la historia de un sueño que tuvo el rey Nabucodonosor y vamos a ver cómo el Señor le revela a este hombre gentil, un hombre que no era judío, eh, el plan de la humanidad, ¿no? Cómo va a acabar la historia del planeta Tierra, por decirlo así, y el plan de Dios para el humano, ¿no? Cómo el Señor se revela a través de los tiempos y cómo nos da ya el fin desde el principio, ¿verdad? Así que vamos a abrir en las escrituras en el libro de Daniel, capítulo 2, y vamos a leer primero los primeros 3 versículos y de ahí vamos a hacer un poquito, vamos a hablar un poquito de esos versículos, ¿verdad? Daniel 2 dice, en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey, y el rey les dijo, he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. O sea, él quería saber la interpretación. Quiero saber qué significa lo que he soñado. Bien,
El Señor me dirigió, y digo así porque la verdad yo tenía otros planes de esta clase, particularmente de hoy, pero el Señor lo guió para otro lado y Él tiene sus propósitos, ¿no? Pero me guió a hablar un poco de los sueños. Dios se revela a la humanidad. Eso, Él se reveló personalmente en el huerto del Edén. El Señor caminaba con Adán y Eva. Es posible decir que era una cristofanía. El Señor hablaba con ellos. Pero después que entra el pecado, se pierde esa comunión estrecha, física de conversar con Dios. Ya no se rompe ese compañerismo por el pecado. El pecado nos distancia de Dios. Dios no puede em, tener contacto con algo inmundo porque Él es perfecto. Pero nos dice la palabra que Él no deja, no desampara en un sentido. Él procuró revelarse, contactarse con el ser humano, ¿verdad? Y lo hace a través de nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Pero Hebreos capítulo 1, en el versículo 1 nos dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. O sea, en el pasado Dios trató de restablecer esa línea de comunicación que fue quebrantada a través de los profetas, y cómo el Señor se revelaba a los profetas era a través de sueños y de visiones. Era muy importante ese medio de comunicación. Pero la palabra dice que al pasar el tiempo, el Señor, después de hablar de muchas maneras, Dios habló a través de la creación, como hemos visto en el estudio de Encontrando a Jesús Dios se revela a través de su idioma, el hebreo, se revela a través de situaciones, de tipologías, personas, ¿verdad? Se está revelando de muchas maneras, pero al final, al último, en los postreros días, como quien dice, ya al final de la revelación, después de estar revelando, re- comunicándose de muchas maneras, porque antes no existía la palabra, no existía lo que nosotros llamamos la Biblia. Entonces Dios es una revelación progresiva. Empieza a comunicarse a través de sueños, visiones a los profetas, y esos profetas anuncian la comunicación final de Dios, que será el logos, la palabra viviente. Primero está la palabra escrita y ahora viene la palabra en vivo y en directo, ¿verdad? El Señor es la palabra, ¿no? Y por eso dice, en los postreros tiempos nos ha hablado por el Hijo, a quien el Hijo constituyó heredero de todo. Él va a recibir todo, toda la creación, todo lo que existe, se le va a dar al Hijo como una herencia. Dice, ¿y por quién? Por el Hijo, asimismo hizo el universo. El Señor es el creador de todo. Él es como vimos la palabra en el principio, empieza con la B hebrea, que es la letra que se usa para hablar del Hijo. Dios decide revelarse a través del Hijo. ¿A quién le va a dar todo? Dice, porque Él es el creador. A través de Él hizo el universo, dice el versículo 3, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, el Hijo, es la gloria de Dios, es la manifestación de Dios en carne, ¿verdad? Lo podemos ver, o lo pudieron tocar, ¿verdad? Algún día nosotros lo vamos a poder ver. Él es la imagen misma de la sustancia de Dios, lo invisible hecho visible, ¿verdad? Dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. O sea, hubo un proceso, ¿no? El Señor tuvo que morir para poder abrirnos la puerta del cielo a través de su cuerpo perfecto.
clavado en la cruz, el Señor nos declara libres, ¿verdad? Paga una deuda, nos compra un lugar y satisface las demandas de la justicia de su Padre, ¿no? Y él dice, por eso dice, después de haber efectuado la purificación de nuestros pecados, ahora se sienta al lado del Padre en la majestad, a la diestra, a la mano derecha de su Padre está el Rey, ¿verdad? Dice, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Él es superior a todo. Cristo es superior a, a la creación, superior al sistema religioso judío, como Hebreos nos lo revela, ¿verdad? Pero el punto es de que Dios se ha revelado de diferentes maneras, ¿verdad? Y aquí a Nabucodonosor se le revela a través de un sueño y le va a revelar eh, la historia de la humanidad. Imagínense el tremendo sueño que tiene Nabucodonosor, ¿no? De ver el futuro, pero él no lo entiende, entonces está turbado, está agobiado, ¿no? ¿Qué significa esto que acabo de soñar, verdad? Pero quise retroceder un poquito hablando de los sueños y ver cuándo fue la primera vez que en las escrituras se nos habla de los sueños, ¿verdad? Esta manera que Dios se revela a, a los profetas o se comunica. Pongámoslo de esa manera, Dios empezó a comunicar después de la caída, después de que se rompió la comunicación física y visible, ¿no? Ahora empieza a revelarse a través de sueños. Y la primera vez que se registra en la Biblia que Dios habla a través de un sueño es en el Génesis mismo, ¿verdad? En el primer libro de la Biblia, el libro de los principios, ¿no? Y es en la historia de Sara, la esposa de Abraham, siendo protegida de Abimelech, rey de Egipto. Génesis 20, 2 y 3 nos dice, y dijo Abraham de Sara, su mujer, es mi hermana. O sea, Abraham miente y le dice a este rey, Sara es mi hermana. No, o sea, no les dijo que era la esposa. Entonces, como era hermosa ella, Abimelech, rey de Gerar, dice aquí, envió y tomó a Sara. Pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo, he aquí muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. La verdad es la primera vez que Dios le habla a una persona a través de un sueño. Y noten que tiene que ser en relación con el pueblo judío. Sara iba a ser la madre de Isaac, a través de quien vendría el pueblo de Israel, ¿verdad? El Señor está protegiendo eh, la ascendencia del Mesías, ¿verdad? Porque de Sara y de Abraham vendrían reyes y el rey de reyes y señor de señores. Entonces, si este Abimelech tomaba a Sara y se la llevaba y la hacía su esposa, el enemigo usaba a Abimelech para romper la posibilidad, truncar la posibilidad de que venga el Mesías. Entonces era algo grave, era algo, por eso Dios interviene a través del sueño, se le revela a este hombre y dice, no la toques, ella está casada, es de Abraham. Y la historia, pues obviamente él le dice, yo no sabía, yo lo hice y era verdad, Dios entiende esto y por eso lo salva en un sentido de un castigo, ¿no? En realidad Abraham había causado el hombre siempre interviniendo, pero no puede truncar el plan de Dios. El plan de Dios era mandar a su hijo a través del pueblo judío, ¿verdad? Pero estamos en los principios de la revelación, entonces Dios interviene a través del sueño para proteger su plan. Pero notemos cómo se manifiestan estos sueños, ¿no? No era una persona religiosa, no era una persona espiritual, se revela a un rey pagano, se revela a alguien que no lo conocía como Dios. Dios hace esto, como digo, una intervención milagrosa. Dios se revela para proteger el linaje
de su hijo que vendría miles de años después. O sea, Abraham es como, eh, después de Abraham tiene que venir el rey David, viene esto de Babilonia, son como unos 2000 años atrás, tal vez más. Eso, bueno, lo dejamos, lo dejo de tarea para mí mismo, porque David está 1000 años antes del Señor, habrán posiblemente 2000, pero como le digo, eso les confirmo después. Pero vemos la primera vez que el Señor se revela a través de un sueño es a un personaje no creyente en él, no espiritual. Después sigue en el Génesis las revelaciones de Dios, dice Génesis 31:11, y me dijo el ángel de Dios en sueños, Jacob, y yo dije, heme aquí. Entonces, de nuevo, se empieza a revelar Dios a los padres, a los ancestros del pueblo de Israel. Jacob, hijo de Isaac, Isaac, hijo de Abraham, ¿no? Los sueños, eh, revelaciones de parte de Dios a este pueblo, ¿no? Génesis 31:24, al tío de Jacob dice, vino Dios a Labán arameo en sueños aquella noche y le dijo, guárdate que no hables a Jacob descomedidamente, ¿verdad? Trata bien a Jacob, porque de Jacob iban a venir el pueblo de Israel, las 12 tribus, ¿no? Labán tampoco era judío, obviamente todavía no está bueno, con Abraham empieza el pueblo ya la circuncisión, o sea, Labán no era judío, era el punto, pero Dios está revelando para proteger a su pueblo. Sin embargo, Dios establece parámetros de observación, análisis y acción de los sueños y soñadores. ¿Qué quiere decir esto? O sea, Dios sí se está revelando no solamente a judíos, pero también a gentiles, pero todo en relación con su voluntad, que tiene que ver con el pueblo judío, que tiene que ver con la venida de su hijo, ¿no? Cómo proteger el plan, ¿no? Se está revelando, eh, como dice la palabra, de muchas maneras, en este caso a través de sueños, y se sigue revelando a sus profetas a través de visiones antes de la venida del Señor Jesús. Ahora, sigamos avanzando, nos saltamos a Deuteronomio, donde ya viene la ley con Moisés. Y en Deuteronomio 13:1 al 3, dice, cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, dice el versículo 2, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles, no darás oído a las palabras de tal profeta ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. O sea, el problema era de que empezaron a salir gente que decía, hemos oído de Dios esto, o Dios me dijo, Dios hizo, y dice, se van a cumplir algunas de las cosas que ellos dicen, pero es una prueba para ver si tú los sigues a ellos en sus dichos y sus doctrinas y no me sigues a mí, porque obviamente esta gente que soñaba cosas que decían que venían de Dios, enseñaban cosas contrarias a lo que Dios nos ha dicho en su palabra, que es su voluntad, ¿verdad? Como aquí dice que ellos anunciaban, vamos a adorar a otros dioses, vamos a hacer esto, y pueda que sí se les cumpla algo de lo que señales que ponían, pero el Señor decía, es una prueba para ver si tú me amas de todo corazón o si te dejas impresionar por lo que esta gente dice y pretende representar, ¿verdad? Versículo 4 dice, estamos en Deuteronomio 13. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. En otras palabras,
Lo más seguro es escucharle la voz a Dios, no seguir al hombre, ¿no? A lo que ellos nos quieran imponer o que quieran enseñar contrario a la palabra. Dice, solamente a Dios serviréis, ah, y a él seguiréis. Versículo 5 dice, tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová, vuestro Dios, que te sacó de tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal de en medio de ti. La sentencia era severa, ¿verdad? Si alguien venía y decía, yo he soñado, o Dios me dijo que te diga que vamos a celebrar esto, a darle la honra a otro Dios. Acuérdense que los dioses paganos tomaban forma física en forma de imágenes, ¿verdad? Vamos a adorar por ejemplo, anteriormente dice adoran a Baal, ¿no? Adoran a esta imagen. Si alguien te dice, ven, que es parte de Dios, que no, dice, y aunque te muestre que haga alguna señal, algún prodigio, algo maravilloso, a lo mejor una sanidad, a lo mejor algo que te diga algo que te va a pasar y si sucede, ¿no? Que te impresiona. Dice, yo te estoy probando a ver si te apartas de mi palabra, si no me amas de corazón. Yo te estoy probando, dice, pero a ese hombre o a esa mujer que vino a decirte que tenía una revelación de Dios o que había soñado algo de parte de Dios y que no concuerda con mi palabra, o sea, que te está fomentando rebelión, a apartarte de Dios, a, a, a renegar de Dios, dice, esa persona tiene que morir. Esa era la ley judía. Estamos hablando de la ley con Moisés, ¿verdad? Pero nos enseña, ¿verdad? Hay tal vez como pusimos aquí, parámetros de observación, ¿no? Dios es severo en decir, ¿sabes qué? Tienes que sacar lo que te contamina, tienes que, dice, porque así vas a quitar el mal. Estás trayendo, esto es diabólico, ¿no? Están siendo influenciados no por mí, sino por el enemigo, ¿verdad? Así que esa era la ley en cuanto a la gente que decía haber visto revelación de Dios a través de sueños. Sigamos el progreso de la revelación en el libro de Jueces, capítulo 7, del versículo 13 al 15. Dice, cuando llegó Gedeón, ya esta es otra historia, cuando llegó Gedeón, oyó el relato del sueño, perdón, cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo, he aquí yo soñé un sueño, veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó y la trastornó de arriba abajo y la tienda cayó. Y su compañero respondió y dijo, esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Versículo 15 dice, cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró y vuelto al campamento de Israel, dijo, levantaos porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en nuestras manos. Gedeón, obviamente, el que sabe la historia, ¿no? Es un juez de Israel, vino a defender a Israel de la esclavitud y este pueblo de Madián eran los enemigos. Y Gedeón le pidió una prueba al Señor. ¿Voy contra Madián o no? ¿Voy contra ese ejército? ¿Voy a ganar o voy a perder? Y el Señor le dijo, anda, acércate al campamento y yo te voy a decir lo que va a pasar, ¿no? Y él escucha que uno de los soldados había tenido un sueño y estaba conversando con su amigo y le dice, mira, soñé que este pan venía rodando y nos tumbaba. Y obviamente todo esto tiene tipología hablando de la venida del Señor y cómo él vence, ¿no? Al enemigo, pero eso es otro estudio, ¿verdad? De las tipologías. Pero el Señor le revela a través de sueños a Madianita, soldado no creyente, ¿verdad? O sea que Dios está usando a diferentes personajes
no espirituales, ¿verdad? Porque a veces hay la idea, ¿no? De que si alguien sueña algo, es más espiritual que otro o recibe una revelación. Estos son gente gentil, enemiga de paso del pueblo de Israel, pero Dios usa al que él quiere, ¿verdad? Y le muestra a Gedeón, que es del pueblo de Israel, ¿no? Que le va a dar la victoria, ¿verdad? Y Gedeón lo entiende, lo recibe la interpretación y adora a Dios. Dice, oh, Dios me ha mostrado lo que va a hacer a través mío. Así que eso es en el libro de Jueces. Sigamos al libro de Samuel. Y vamos a llegar porque estamos analizando cómo el Señor usaba los sueños. Para revelar su plan de acción a través del pueblo de Israel, ¿verdad? Y cómo usaba gente que él quería, pero llegó un punto que la gente agarró esta manifestación de Dios, esta revelación de Dios y la corrompió y empezó a decir, Dios me dice, Dios me reveló y Dios dice, va a haber un orden. El que diga eso y te esté apartando porque está revelando cosas que no son de mi voluntad, tiene que ser erradicado del pueblo, ¿no? Pero vamos avanzando en el Antiguo Testamento. Esta es la penúltima vez, bueno, la última vez que se va a hablar de los sueños en el Antiguo Testamento está en Joel, pero ahorita lo vamos a leer. Pero primera de Samuel 28:15 dice, y Samuel dijo a Saúl, acuérdese, Samuel fue el primer rey de Israel, le dijo, perdón, Samuel era el profeta y Saúl era el primer rey de Israel. El profeta le dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió, el rey responde, estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí, y Dios se ha apartado de mí y no me responde más, ni por medio de profetas, ni por sueños. Por esto te he llamado para que me declares lo que tengo que hacer. O sea, él quería saber si Dios lo iba a bendecir y darle la victoria en esa batalla, pero ya Dios no se revelaba ni por profetas ni por sueños, porque Saúl desobedecía al Señor, no lo honraba. Entonces Dios no honra la desobediencia, Dios honra la obediencia, pero en el plan de revelación de Dios deja de hablarle a Saúl. Y así que, pero vemos esta realidad que Dios sí se revelaba a través de los profetas y de los sueños o visiones que tenían los profetas, ¿verdad? Jeremías capítulo 23, versículo 27 al 32, dice, no piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños, que cada uno cuenta a su compañero, al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal. O sea, está hablando de gente, aquí el problema sigue, ¿no? Lo vimos en el pasado y ya para los tiempos de Jeremías, el profeta Jeremías, sigue el problema de gente que está diciendo, Dios me ha revelado, Dios me ha dicho, tuve este sueño y Dios me dice que te diga. Y Jeremías, Dios le dice a Jeremías, ellos piensan, hacen que mi pueblo se olvide de mí, siguiéndolos a ellos, porque quieren escuchar lo que ellos tienen que decir y no lo que yo les digo. Porque lo que ellos dicen contradice mi voluntad. Esta gente fomenta rebeldía en contra mío. Dice, he aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Y yo no los envié ni les mandé y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. O sea, la situación se había corrompido, ya el pueblo no identificaba qué venía de Dios y qué no, más bien se desviaban porque les gustaba que los lisonjeen, ¿verdad? Que les digan, Dios te ha escogido y Dios eres alguien especial y todo era acerca de ellos o la adoración a otros dioses, ¿verdad? De una manera mentirosa. Pero, ¿por qué estamos hablando de todo eso? Porque Dios se revela en un sueño a Nabucodonosor y le declara el fin de la humanidad, le declara el futuro hasta más allá de nuestros tiempos, ¿verdad? Es una realidad que Dios se revelaba a través de los sueños.
Pero como leímos en Hebreos, Dios ha hablado de muchas maneras y muchas veces a través de los profetas con el propósito de anunciarnos a Jesús, a quien ha constituido heredero de todo, ¿verdad? Había un propósito, era una revelación progresiva. Dios, la primera vez que se revela en sueños es para proteger a Sara y el linaje que vendría a través de ella, el Mesías, ¿verdad? Es todo en relación, estas revelaciones a través de sueños, todo en relación a los propósitos de Dios a través de Cristo. Es algo, no eran sueños individualistas por decir que alguien quiere saber su futuro. Eso ya vendría a ser más como adivinación. Dime qué me va a pasar a mí, que yo era lo que quería como Saúl. Saúl quería el rey desobediente, ¿no? Él quería sus intereses personales, no era algo que tenía que ver con el pueblo de Dios o defender al pueblo de Dios o los propósitos de Dios. Dios no está en ese sistema de adivinación. Es más, eso es algo que el Señor condena, ¿verdad? Así que la última vez que se escucha de los sueños en el Antiguo Testamento es en el libro de Joel, en el capítulo 2, versículo 28, eh, que es usado en el libro de Hechos como un cumplimiento de la venida del Espíritu Santo. Miren, Joel 2:28 dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, coma, dice, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Joel, el profeta, en el capítulo 2 nos habla de los tiempos del fin, de los tiempos del fin en relación con Israel, que será perseguido durante el tiempo de la gran tribulación, cómo sufrirán, cómo prácticamente quedarán reducidos a un tercio de lo que son ahorita. Y dentro de esa revelación, Dios injerta que al fin de esa tribulación, el Señor va a venir a salvarlos, la segunda venida de Cristo, ¿verdad? Y va a derramar sobre ellos su espíritu. Van a ver al Señor como el Mesías que Él es. Por fin lo van a reconocer como el Mesías judío, ¿verdad? Y al recibir el Espíritu, ellos van a tener estas manifestaciones, ¿verdad? De entendimiento, conocimiento de Dios. El Señor se va a revelar a ellos porque toda la tierra, dice, sobre toda carne. Noten las especificaciones. Cuando el Señor venga en su segunda venida, todo ojo lo va a ver y todo el pueblo judío va a creer en el Mesías y van a van a entender lo que los profetas han revelado en sus propias escrituras, van a poder captar, ¿verdad? El Señor va a revelarse a ellos de una manera sobrenatural y van a poder eh, tener esta aceptación de su Mesías. Pedro, cuando está hablando en la venida del Espíritu Santo en Hechos 12, hace referencia a esta porción de Joel por la manifestación de la presencia del Espíritu Santo en los gentiles, ¿verdad? Y dice, estos que están viendo, lo que están viendo, dice, no estamos borrachos. Lo que están viendo es el cumplimiento parcial en un sentido, porque eso lo entendería alguien que estudia la palabra y entiende eh, la revelación del libro de Joel, que es acerca del fin y en relación con los judíos, ¿verdad? Que van a aceptar al Señor Jesús. Pero acuérdense que Pedro está diciendo, Joel hizo referencia a algo de esto, que es que el Espíritu va a venir y la gente va a creer en Cristo Jesús, que la gente va a hablar de las maravillas que Dios ha hecho a través del Señor Jesús. Pero la referencia a Joel, que cuando habla de sueños y todo, es una referencia al futuro en relación con el pueblo judío en los tiempos de la segunda venida de Cristo, ¿verdad? Noten, por eso hice referencia a la coma, ¿verdad? Que el Señor dice que vendrá sobre toda, dice, cuando habla Pedro, dice, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, coma, ¿verdad? O sea que hay una progresión en esa revelación, ¿verdad? El Señor viene, el Señor eh, ex- eh, esparce o derrama su espíritu, ¿verdad? Y hay
un conocimiento, una revelación. Hay como que el Señor empieza a eh, revelar individualmente, se empieza a revelar individualmente a la gente a través de sueños. La gente puede ver que Jesús es el Mesías, ¿verdad? Ahora, eh, en el Nuevo Testamento, eh, solo hay la referencia de José cuando el Señor se le revela en sueños al papá adoptivo de Jesús de que huya, y también a los Reyes Magos en el sueño. La última vez que se habla de un sueño que Dios, bueno, no que Dios, sino que la persona lo conectaba con Dios, era a la esposa de Pilato, que le dice a Pilato: no te metas, he tenido sueños perturbadores de que no le hagas nada a Jesús, ¿verdad? Pero él no le hizo caso. De ahí en más, ya no hay ninguna referencia en las escrituras a que eh, Dios se revele a través de sueños, porque ya estaba Jesús aquí, ya está la palabra viviente, ya está la revelación más segura, dice Pedro, a la cual hacemos bien en poner atención como una antorcha que alumbra, es la palabra de nuestro Señor Jesús. Y ahí regresamos a lo que dice Hebreos: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a través de los padres, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Así que sí hay una progresión, hay un tiempo específico. Ahora, con eso no quiero decir que Dios en su omnisciencia no pueda usar lo que Él desee usar. Dios usa lo que Él quiere, pero para una revelación, digamos, específica del futuro dentro del plan de Dios, ya todo está dicho, ya está sellado, ¿verdad? Y por eso se van a abrir los sellos ya cuando el Señor Jesús los abra para el tiempo del fin, ¿verdad? Y esto se conecta, ¿por qué? Porque a Nabucodonosor, este gentil, un rey pagano que no conocía de Dios, se le revela el futuro de toda la humanidad hasta el fin del mundo. Todo él va a ver esto en este sueño, pero es importante saber que esa revelación del plan de Dios, de principio a fin en Cristo, está sellado, está revelado. Ahora, si hay casos, por ejemplo, donde no hay la palabra de Dios, donde Dios se escuchan de testimonios, por ejemplo, a personas musulmanes que no tienen la Biblia y que quieren conocer la verdad de Dios, conocer a Dios, y le piden: Dios, revélate. Y ellos tienen visiones de Jesús, ven a Jesús y creen en Jesús y son seguidores de Jesús. No podemos limitar el Señor al que Él quiere y como Él quiere, como hemos visto, a gentiles, a gente que eran paganos. De paso, Dios se les revelaba para cumplir sus propósitos de sus planes de revelación en Cristo, ¿verdad? Sus propósitos en el pueblo judío. Pero en cuestión de palabra, ¿verdad? Como que dice la palabra de Dios en cuanto a la revelación que Él ha dado en Cristo, se ve desde todo en relación al pueblo judío, todo en relación con Abraham, con Jacob, con los israelitas. Ya después hubo contaminación de esta práctica, ¿verdad? Y el Señor guarda silencio desde Joel, o los días ya cuando el Señor viene, ya no se ve esa práctica, ¿verdad? Como algo común, ¿verdad? Así que debemos de tener mucho cuidado, ¿verdad? Dice la palabra del Señor que en los últimos tiempos va a haber muchas falsas doctrinas, van a haber doctrinas de demonios, va a haber mucha espiritualidad, mucho movimiento demoníaco, ¿verdad? Y el Señor dice: ten cuidado, ¿verdad? Si te llevan a apartarte de las escrituras y del plan de Dios en Cristo, este, aniquílalo, quítalo de tu vida, no busques esas revelaciones que más allá de lo que ya Dios ha revelado. O sea, hay tanto que aprender, hay tanto, como estudiamos en la clase pasada, ¿no? Hasta en el alfabeto hebreo, en los nombres, en los números, en las palabras, Dios ha revelado a Cristo en todo.
¿Y para qué queremos, si queremos descubrir los propósitos de Dios, lo tenemos en Cristo Jesús, Señor nuestro? Así que sí, Dios se manifestaba y lo vemos manifestándose en el sueño que le revela a Nabucodonosor. Y esto es algo maravilloso, que Dios haya escogido a un gentil, no a un judío, sino para revelar su plan para la humanidad es algo fabuloso. Así que ah, es en realidad una pequeña, le digo pequeña, pero aclaración en cuanto a los sueños, ¿verdad? Tener cuidado, tener los ojos y nuestros oídos atentos a la revelación perfecta que el Señor nos ha dado a través del Señor Jesucristo. En Él conocemos todo, nuestro futuro, nuestra identidad, nuestra, mm, su voluntad, ¿verdad? Para nuestra vida, ¿no? Ahora, como digo, si el Señor quiere guiarnos, ¿verdad? Nos va a guiar a través de la palabra, pero puede confirmar, ¿verdad? A través de diferentes cosas, a veces consejos, a veces em, situaciones que ponen en el camino que uno percibe, se puede entender que es una confirmación del Señor, ¿verdad? Así que sigamos adelante. Regresemos aquí, estamos en Daniel capítulo 2. Nabucodonosor tiene un sueño y ya hemos visto que sí, Dios se revelaba a través de sueños, puede hacerlo si él desea, pero en cuanto a la revelación de su plan divino en Cristo Jesús, ya no hay más revelación, ya se selló, ¿verdad? Si alguien viene ahorita y dice, Dios me ha revelado que él va a causar algo que no concuerda con la palabra o que otros habla de otro Salvador o habla de sabemos que no es de Dios, ¿verdad? Entonces el versículo 4 dice, entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea. Los que sabían interpretar los sueños en el mundo pagano le dicen, rey, para siempre vive, di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Ellos tenían sus libros de interpretaciones de sueños, ¿verdad? Los caldeos eran especializados en esto, que es una derivación, ¿verdad? Dios empezó a comunicarse, pero el enemigo todo lo tuerce. Entonces ellos tenían sus maneras de decir, esto significa esto significa el otro. Pero cuando Dios se revelaba, él explicaba y decía lo que él quería. No era algo, este, eh, ¿qué podría decir? Como confuso en el sentido de que eh, no se iba en contra de su voluntad, de su santidad. Nunca iba a revelar algo que, que lo ofendiera, ¿verdad? Y ahí estos caldeos sí tenían estas interpretaciones eh, carnales, interpretaciones individualistas, ¿verdad? De todo acerca del yo, qué es lo que yo quiero, cómo va a ser mi futuro, eso no es el propósito de las revelaciones de Dios, es el plan de Él, no de nosotros, ¿verdad? Y dice, respondió el rey y le dijo a los caldeos, el asunto lo olvidé. O sea, él soñó, pero ya no se acordaba qué soñó. Dice, si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. O sea, el rey Nabucodonosor estaba pidiendo algo imposible, que no solamente le revelen el sueño, la interpretación del sueño, sino que le revelen qué fue lo que soñó. Eso, ¿cómo puede uno saber qué soñó otra persona? Es imposible. Pero él dice, y si me mostrareis el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones y favores y gran honra. Decidme pues el sueño y su interpretación. Respondieron por segunda vez y dijeron, diga el rey el sueño a sus siervos, perdón, y le mostraremos la interpretación. Tenemos los libros, ¿no? Dinos qué soñaste y te podemos decir qué significa el sueño. El rey respondió y dijo, yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones porque veis que el asunto se me ha ido. O sea, el rey se está enojando, dice, me están haciendo perder el tiempo. Ya les dije que no me acuerdo el sueño, quiero que me digan cuál fue el sueño. Entonces el versículo 9, el rey dice, si no me mostráis el sueño
una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente preparáis la respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí, entre tanto que pasa el tiempo. Decidme pues el sueño para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. O sea, el rey dice, me quieren ver la cara, ¿no? Se están planeando qué inventarse. Mientras pasa el tiempo, quieren decir algo mentiroso y perverso, pero no les voy a aceptar eso. Díganme el sueño. Entonces los caldeos respondieron delante del rey y dijeron, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. ¿Ven? Ahí vemos que esta práctica de interpretación de sueños venía de los caldeos, de los magos, o sea, de los sabios de esa área y de los astrólogos. Por eso los reyes magos, ¿verdad? Tenían sus libros, ¿no? De interpretación y cosas así. Pero ellos dicen, no hay nadie puede saber cuál fue tu sueño. Necesitamos saber cuál es el sueño para decirte qué significa. Dice, porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey, solo los dioses cuya morada no es con la carne. Ellos decían, esto tiene que venir de las divinidades. Obviamente ellos creían en muchos dioses. Nadie te puede decir el sueño. Por esto, el rey con ira y con gran enojo mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte. Y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Ahí entraba Daniel también. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey, ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había, y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Dios usa a Daniel para salvarle la vida a todos estos sabios, astrólogos y magos, caldeos, porque le pide tiempo al rey, que le dé un poquito de tiempo para eh, darle el sueño y la interpretación. Pero vamos a ver lo que hace Daniel. Dice, luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. O sea, número uno, Daniel busca el apoyo de sus compañeros para orarle a Dios, para orarle juntos. Vamos a pedirle al Señor que él en su misericordia no nos revele el misterio. Y muy interesante reconocer que Dios es el único que conoce el futuro, ¿verdad? No hay ningún humano que nos pueda revelar el futuro. Es Dios, su palabra, es algo que viene de Él, ¿no? Él es el único que sabe todo, los misterios, dice. Y dice el versículo 19, entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche. O sea, otra vez un sueño, ¿verdad? Por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Vemos, Dios contestó la oración en su misericordia y le revela el sueño que ha tenido el rey, ¿verdad? Y le revela la interpretación, ¿verdad? El versículo 20 dice, y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo porque me has dado sabiduría y fuerza y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues no nos has dado a conocer el asunto del rey. Noten que la visión o el sueño trae, ¿qué produce en la persona cuando Dios manifiesta su poder? Adoración.
Normalmente cuando la gente habla en el presente, ¿no? De sueños y revelaciones, lo que produce es orgullo espiritual en el que lo dice, porque dice, a mí Dios me da, a ti no. Ven, escúchame a mí. ¿Qué más produce? Produce a veces confusión, produce eh, terror. La gente se asusta, dice, porque viene como con un sentir de amenaza o de juicio sobre alguien, ¿verdad? Ahora, obviamente, como siervos maestros podemos declarar la palabra, pero es la palabra de Dios, no es la palabra nuestra. Otra cosa es decir, he recibido esta revelación individualmente yo, que eso es muy diferente a revelar la palabra del Señor como el Señor nos ha mandado en enseñanza, en exhortación, en consejo, ¿verdad? En am, eh, edificación, ¿verdad? Pero siempre las visiones, los sueños producían, cuando eran dados por Dios, ¿verdad? Esta exaltación a la grandeza de Dios, el poder de Dios, la sabiduría de Dios. Dios todo lo sabe, sabe el fin, sabe lo que va a pasar. Esto se está dando, hermanos, miles, es como 900, 600 años antes que nazca el Señor Jesús. Y el Señor Jesús hace 2000 años en nuestra era, ¿verdad? Vamos a decir, en el futuro, Dios nos está revelando lo que va a pasar miles de años, le va a revelar a Daniel lo que el Señor ha dicho que va a pasar en el fin, ¿verdad? Es algo maravilloso. Dios sabe todo y sabe el plan que ha tenido de salvación en Cristo y por Cristo, ¿verdad? Por eso en Jesús, en su Hijo, Él le da la preeminencia. Dice, a ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias. ¿Qué trae cuando uno entiende la revelación del Señor, que viene de Dios? Trae gratitud, trae exaltación, reconocimiento a Dios, no al hombre, no, sino a Dios, ¿verdad? Y también aquí él reconoce que Dios está en control de los tiempos. Él es el que va a poner los reyes, el que va a sacarlos, el que va a administrar las cosas de tal manera que su Hijo es glorificado, ¿verdad? Al fin todo apunta a Jesús, todo, ¿verdad? Y esto es la primera parte, recién estamos hablando del sueño, pero vamos a ver de qué se trató el sueño, y el sueño se trata de la revelación del reino venidero de Cristo, ¿verdad? Cómo a través de las edades, los reinos y la política que va a haber hasta el día que el Señor venga y establezca su reino. Este, este esta revelación es una de las cosas más grandes, ¿verdad? Que obviamente la podemos cotejar, completar con el resto de la revelación, ¿verdad? Pero Daniel ve desde el principio todo en relación al pueblo judío, desde el principio de su cautiverio en Babilonia hasta el reino del Señor permanente milenial en relación al pueblo judío. Obviamente, nosotros también formamos parte del mundo, ¿verdad? Y nos compete, ¿no? Lo que va a pasar, ya el Señor lo reveló desde el principio, lo que va a pasar al final. Así que hasta ahí vamos a dejar Daniel capítulo 2 hasta el versículo 23 llegamos la próxima clase, si el Señor permite, vamos a dar la interpretación, el sueño y la interpretación, ¿verdad? Así que hay mucho que aprender, mucho que expander, ¿verdad? Pero vamos a darle gracias al Señor por su palabra y por su misericordia para nosotros. Oremos. Señor amado, bendito sea tu nombre. Gracias, Padre, por tu palabra, tu corazón, Señor, de querer revelarte a nosotros, Señor, desde el principio. Señor, tú siempre has añorado una relación con tu creación, Señor, y eres bueno, Señor, a pesar de nuestra condición, nuestro pecado. Señor, has buscado maneras de revelar tu plan a través de tus profetas, a través de estos sueños, estas manifestaciones poderosas, Señor, de control de la mente, control del tiempo, control de todas las circunstancias, Señor. Nada te detiene, nada obstruye. Señor, tú eres soberano. Señor, te damos gracias porque nos has permitido nacer en este tiempo donde ya tenemos una revelación completa, Señor.
Somos privilegiados al saber que tú cumples lo que prometes, Señor. Somos privilegiados al ver tu poder, tu control sobre los tiempos, sobre todo, Señor, y sobre todo ver el cumplimiento de la venida de nuestro Señor. Su plan perfecto de redención, de salvación, de restauración. Señor, por Él tenemos esperanza, Señor, y gracias por revelarnos estar en este tiempo donde estamos en los postreros días, donde se avecina el cumplimiento final de tu reino, Señor, y seguimos orando que venga tu reino, que sea hecha tu voluntad, Señor. Padre Santo, protégenos de toda mentira, de todo engaño, de toda falsedad, que toda cosa que se levante en contra de nuestro Señor Jesús, toda que llevemos cautiva en nuestros pensamientos toda cosa que se exalte en contra de nuestro Señor Jesús, sea hombre, sea sistema, sea religión, sea lo que sea, Señor, que el hombre se invente. Señor, que podamos poner siempre nuestros ojos en ti, Señor, y agradecerte porque tú nos has dado tu revelación perfecta. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor, que es luz a nuestro camino, Señor, y es la lámpara a nuestros pies, Señor. Pedimos que tú alcances a aquellos que están en confusión, perdidos en Cristo, Señor. Que tú, estas revelaciones que has dado, Señor, sean una invitación a conocerte, sea una invitación a creerte, sea una invitación, Señor, a rendirse al Rey de Reyes y Señor de Señores que es revelado en la palabra, Señor. Te bendecimos y te damos gracias. A ti sea la honra, la gloria, porque tuyo es el poder, el imperio, por los siglos de los siglos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Saludos, hermanos, hermano Pedro, saludos no sé si está en México todavía, saludos a su familia, que el Señor los bendiga y lo traiga con bien y haga su voluntad en la salud de su mami. Adelante con Cristo. Bien, mis hermanos, hasta ahí